hermanos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro servicio. Damos gracias a Dios porque podemos estar aquí en casa de nuestro hermano Francisco y nuestra hermana Marisela. Gracias a Dios porque pudimos compartir los alimentos, un tiempo de plática, un tiempo de convivencia. Y gracias a Dios por ello, hermanos. Vamos a poner este servicio en manos del Señor. Vamos a orar nuevamente para que el Señor nos guíe en este servicio, para que quede ahí con nuestros hermanos desde sus hogares. También gracias a Dios por cada uno de los hermanos que ya se conectaron. Y bueno, pues esperemos que este servicio, esta predicación sea de bendición para sus vidas. Vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, Padre eterno, te damos gracias por la bendición que nos das de podernos reunir. Agradecemos por este tiempo que nos podemos tomar para poderte alabar, para poderte glorificar, y gracias también por el tiempo de la enseñanza, el cual tú traerás a través de nuestro pastor. Te rogamos que tú nos des con poder, Señor, que des de nuevo en compartir tu palabra, Señor, que nuestros corazones sean animados, exhortados, desafiados, Señor, que tú acomodes la parte espiritual, como nos dice nuestro pastor, a lo espiritual, Señor. Gracias te damos por todo, y en tus manos ponemos este servicio, en el amado y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a nuestras Biblias. ¿Nos escuchan? No se está escuchando también. Vamos, hermanos, les invito a que vayamos a nuestras Biblias. Vamos a tener el libro en Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro 3, y vamos a leer los versículos 10 al 12. Primera de Pedro 3, 10 al 12, por favor. Ya estamos ahí, Primera de Pedro 3. ¿Ya estamos ahí? Dice así la palabra del Señor, Primera de Pedro 3, sígame con sus vistas, por favor. Dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y gracias a Dios por estas palabras, y gracias a Dios por la exhortación de nuestro Dios, ¿verdad? Dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, hermanos, aquí está la clave para tener el éxito en nuestra vida, ¿verdad? Que nos da el Señor dentro de muchas otras cosas, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios con este coro, que es esta paz, hermanos. Pues en pie les invito a que allá en sus hogares, aquí los hermanos que nos acompañan, puestos en pie, alabemos a nuestro Dios, hermanos. Esta paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a mi Jesús. No miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. Este gozo que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Este gozo que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no. Miro
su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. Y aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, y aunque los montes se lancen al mar y la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. Aleluya, oh gloria, aleluya. Aleluya, mi Jesús. Aleluya, oh gloria, aleluya. Aleluya, mi Jesús. No miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy. Ven. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con un coro más, que es Tengo un nuevo amor, hermanos. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. De ella encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar a quien le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor y más que amor siempre será. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho te amo de verdad, Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Amo su voz dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de su mano. Por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar a quien le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor y más que amor siempre será. Yo tengo un nuevo amor,
el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho que amo de verdad. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús, mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amén. ¿Se gustan tomar asiento, hermanos? Vamos a nuestras Biblias para tener nuestra lectura consecutiva. Por favor, el libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 7, por favor, hermanos. Ezequiel 7. Vamos a tener esta lectura de la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 7. Vamos a hacerlo, los varones iniciamos, versículo 1, las damas el 2, y así consecutivamente hasta el versículo 27, donde nos uniremos en la lectura, hermanos. Ezequiel 7, ¿ya estamos ahí? Amén. Y dice así la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. He aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad, ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día, el que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. Es el que está en el campo, el que está en el campo morirá a espada, y al que esté en la ciudad le consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de cilicio y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Por cuanto convirtieron la gloria de su tormento en soberbia, e hicieron de ellos las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se lo convertí en cosa repugnante. En mano de extraños la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán.
y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. Todos, el rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Gracias a Dios por su palabra, duras palabras, hermanos, qué terrible lo que viene, ¿verdad? Y lo que espera. Gracias a Dios porque nosotros no vamos a padecer estas cosas, hermanos. Bien, hermanos, vamos a cantar un coro más antes de pasar a la enseñanza. Les invito a que nuevamente nos pongamos ahí en pie para cantar este coro antes de la lectura de la palabra del Señor. Grandes y maravillosas, escudriñemos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos al Señor, nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Y grande es su fidelidad. Amén. Si gustan tomar asiento, hermanos, vamos a preparar nuestras Biblias para el tiempo de la enseñanza.
Pues como decía Heriberto, es un gusto, hermanos, el que podamos estar congregados aquí en la casa de nuestro hermano Francisco, de nuestra hermana Marisela. Puede estar también su nuera, ¿verdad? Acá. También gracias a Dios. Hace un momento también conocimos a la hija de nuestros hermanos y gracias a Dios porque podemos estar congregados aquí. En verdad que es una bendición comer muy rico. Comimos muy rico, ¿verdad? Llenos, hermanos, llenos. Así que ustedes en sus casas a esta hora batallan, ¿verdad? Después de la comida, ahí, ¿verdad? De repente los ojos empiezan a cerrarse involuntariamente, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermanos, porque tenemos la oportunidad de poder escudriñar la palabra de nuestro Dios, poder convivir también. Creo que el propósito hasta ahora, estaba diciendo a Lucy, pues gracias a Dios ya nos faltan menos hogares de visitar. Bueno, algunos no se ha podido a lo mejor tener en sus casas, los hemos invitado a la nuestra, a la de ustedes, hermanos, ahí tener la reunión junto con otros hermanos. En otros hogares hemos podido visitarles, como el día de hoy, poder estar compartiendo los alimentos y poder estar también disfrutando de este tiempo espiritual, de este alimento espiritual. De verdad que ha sido una bendición, ¿verdad?, el poderlo hacer. Y bueno, pues vamos a seguir adelante. Todavía tenemos, ¿verdad? Una hermana me comentaba, ¿verdad?, a ver si podíamos ir a su casa. Le digo, mire, pues ahorita ya tenemos en diciembre, ¿verdad? Y todavía mi hermano Armando, ¿verdad?, me decía, pastor, en enero, ¿verdad?, que quiere que vayamos a su casa. Así que pues todavía, sin duda, ahí al inicio de año todavía estaremos visitando algunos hogares. Y bueno, gracias a Dios por esta etapa, ¿verdad? Tenemos que pues seguir avanzando. Es una etapa de estabilidad, fortalecer la relación, ¿verdad? El acercarnos los unos a los otros, porque la pandemia nos separó, ¿verdad? Nos aisló. Estábamos conectados a través de un aparatito, ¿verdad?, del teléfono, pero no era lo mismo. Si era que era necesario, ¿verdad?, el recuperar todo eso y gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido hacerlo. De hecho, también en los temas que estamos estudiando, pues poner las bases, porque es importante, hermanos, como hemos estado viendo, si queremos que nuestro Señor haga su obra en nosotros, a través de nosotros, pues es importante que crezcamos, que maduremos, que avancemos para poder hacer lo que nuestro Señor quiere. Y bueno, hemos estado hablando hace 8 días, bueno, desde hace 15 días, comenzamos a ver lo importante que es avanzar por fe, pero enfocándonos en lo esencial, porque hay muchas cosas en las cuales nos podemos enfocar, pero lo que nuestro Dios quiere es que nos enfoquemos en lo primordial, que nos enfoquemos en lo esencial, en lo prioritario. Y veíamos que como iglesia, pues es muy importante también que nos enfoquemos en la razón de existir de la iglesia, el por qué la iglesia existe, para qué nuestro Señor Jesucristo la instituyó. Y es que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo mismo vino a la tierra con una misión bien definida. Él no vino, ¿verdad?, como tal vez muchas veces o en algún momento de nuestra vida nosotros hemos emprendido cosas y hemos dicho, pues a ver qué sale, ¿verdad? A ver qué sale y a ver qué hacemos y ahí en el camino vamos viendo. No, nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra con una misión bien definida. Él mismo lo llegó a declarar y la palabra de Dios también nos lo muestra, que Él vino en primer lugar para mostrarnos al Padre. ¿Lo recuerdan? Cuando Felipe, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo le hablaba de que iría a la presencia de nuestro Dios, que estaría preparando un lugar, que Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Y Él dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesucristo le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí en Juan capítulo 1, versículo 18, nos dice también, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre que está en el seno del Padre, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así es que Cristo vino con ese propósito, de mostrarnos al Padre, que a través de Él nosotros podamos conocer a nuestro Padre Celestial, al igual que podamos acercarnos a Él. En segundo lugar, también Él vino para dar testimonio de la verdad. Miren, busquen por favor Juan 18:37. Algunos versículos yo ya los tengo aquí y los estaré leyendo. Si ustedes voy a estar diciendo la cita, si quieren ir allá a buscarlos, ¿verdad?, para poderlo leer, bueno, sirve también que despejamos un poquito el cansancio o el sueño y podemos ir leyendo, pero algunos los vamos a estar buscando como este. ¿Qué dice Juan? Capítulo 18, versículo 37. ¿Qué dice? Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo,
para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dice, para esto he nacido, para esto he venido al mundo. ¿Para qué, hermanos? Para dar testimonio a la verdad, dar testimonio a la verdad. Es que él vino con una misión, con un objetivo, con un propósito bien definido. Número 3, la palabra de Dios también nos lo muestra y él mismo lo dijo, que él había venido para servir y redimirnos, rescatarnos de la esclavitud del pecado. Mateo 20:28, palabras muy conocidas, nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O Lucas 19:10 que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con ese propósito vino, con esa misión. Juan 3:17 nos dice, porque no envió Dios al mundo para condenar a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y lo mismo en Colosenses. Por favor, hermanos, ayúdenme a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, porque solamente a través de nuestro Señor Jesucristo hemos sido librados. El hombre puede ser librado de la potestad de las tinieblas y ser trasladado al reino de su amado Hijo, como lo dice este versículo, en quien tenemos redención, salvación, liberación por su sangre, el perdón de pecados. Ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos. Colosenses 1, versículo 13 y 14. ¿Qué dice? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Porque ningún otro, como dice ahí en Hechos 1:12, ningún otro nombre hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, más que a través de nuestro Señor Jesucristo. Y también, entre otros propósitos, número 4, Cristo vino con la misión, con el propósito, con el objetivo de edificar su iglesia, de instituirla. Vamos a Mateo, hermanos, por favor. Mateo capítulo 16. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18, después de que habla, ¿verdad? Empieza esa conversación con sus discípulos, en donde les pregunta a sus discípulos, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y empiezan a hablar, ¿verdad? Lo que dicen algunos, que es Juan el Bautista, otros que es Elías, ¿verdad? O otros Jeremías, o alguno de los profetas. El Señor les pregunta, bueno, ¿y vosotros, ustedes que han estado conmigo, que me han conocido, que me han visto? ¿Quién dicen, verdad, que soy yo? Y ahí es donde Simón Pedro le responde en el versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y le comienza a hablar sobre lo que él había venido y lo que estaría haciendo aquí en la tierra, que es edificar su iglesia. ¿Qué dice Mateo capítulo 16, versículo 18? Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Y gracias a Dios por esta promesa. Las puertas del Hades no han de prevalecer contra su iglesia. Esa iglesia que él vino a instituir, que él vino a edificar, que él vino a establecer. Aquí podemos ver, hermanos, que la misión, el propósito por el cual Cristo vino a la tierra tiene que ver también con la edificación de su iglesia. Por lo que este es otro de los propósitos que como iglesia no debemos perder de vista. Es otro de los propósitos, hermanos, que debemos día con día perseguir, tener al frente como una meta, porque eso es lo que el Señor quiere, hermanos, y que como venimos estudiando es en lo que nos debemos enfocar. Pues así le hemos puesto como título, es por fe que avanzamos enfocándonos en lo esencial. En lo esencial, en primer lugar, el primer propósito es adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. En segundo lugar, tenemos que enfocarnos en dar testimonio del evangelio a través de dos obras muy importantes que estudiamos, la obra evangelística
y la obra misionera, el establecer más iglesias, más misiones. Es una de las cosas que hablábamos también y yo les mencionábamos. Querétaro sigue creciendo y hasta esta zona, ¿verdad?, donde nuestros hermanos viven. Yo no había un tramito de este libramiento, no había pasado por ahí. Qué tremendo todo el terreno que todavía hay para que miles y miles de hogares, personas puedan todavía venirse a vivir, todavía pueden establecerse ahí. Hermanos, el propósito de nuestro Dios es que hagamos obra evangelista, que hagamos obra misionera. Y también número 3, hermanos, es el propósito en lo cual nos necesitamos enfocar, es en edificar el cuerpo de Cristo. Edificar el cuerpo de Cristo. Miren lo que dice Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16, que es una porción que conocemos, que hemos leído, que hemos estudiado, pero que, hermanos, es importante que no perdamos de vista, porque eso es algo que necesitamos estar persiguiendo. Esto es algo en lo cual necesitamos enfocarnos, porque es otro de los propósitos por los cuales nuestro Señor Jesucristo instituyó la iglesia. Como vamos a ver aquí, instituyó líderes en la iglesia con ese propósito. ¿Qué dice, hermanos? Leamos juntos del versículo 11 al versículo 16. Efesios 4, 11 al 16. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, que dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para ir edificándose en amor. Como nos lo dice también el versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que es otro de los propósitos por los cuales la iglesia existe. La razón de existir de la iglesia, que cada uno de los que hemos llegado a la iglesia, que somos parte de la iglesia, que están llegando y llegarán a la iglesia, sean edificados. Sean edificados. Pero antes de que sigamos hablando de esto, hermanos, vamos a orar, vamos a poner en las manos de nuestro Dios este tiempo y pedirle que Él nos ayude a poder seguir escudriñando su palabra. Padre bendito, gracias. Gracias porque nos das una vez más la oportunidad de poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite seguir avanzando, Señor, en estos temas que nos ayudan a poner las bases, Señor, sobre las cuales pues, necesitamos estar fundados, pero también que es lo que necesitamos seguir persiguiendo, Señor, tener como meta, que es la razón de existir de tu iglesia, Señor. Ayúdanos. Te pedimos que tú sigas hablando, que sigas instruyéndonos, que sigas capacitándonos, Padre bendito, que sigas reafirmando, Señor, esto en nuestra mente y en nuestro corazón, a fin de que podamos ser la iglesia que tú quieres que seamos, Señor, cumpliendo cada uno de esos propósitos. Ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El propósito de la iglesia, hermanos, como podemos ver aquí, no es solo convertir a los pecadores al cristianismo, que eso es algo muy importante, ¿cierto? La palabra de Dios nos habla de convertir, ¿cierto? Que una persona se arrepienta de sus pecados y se convierta, como lo dice ahí en Hechos 3:19, que lo utilizamos mucho en evangelismo, donde dice así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto es algo muy importante, lo hemos estudiado, uno de los propósitos de la iglesia, dar testimonio del evangelio a fin de que más personas se arrepientan, se conviertan al Señor, le den un giro de 180 grados a su vida y caminen, comiencen a caminar en la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, no es solo esto.
no es solo convertir a los pecadores al cristianismo de manera que se integren a la iglesia, que asistan. Esto es importante, esto es algo necesario. También el propósito de la iglesia tiene que ver con perfeccionar, lo cual, hermanos, a su vez tiene que ver con restaurar, con madurar y capacitar a los santos para el ministerio, para llevar a cabo la obra de nuestro Dios en diferentes áreas, cubriendo diferentes necesidades hasta alcanzar la meta suprema que Cristo nos ha marcado aquí. ¿Cuál es esa meta suprema que podemos ver en el versículo 3, hermanos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque esto es parte del propósito. Esto es el panorama completo que Dios quiere que nosotros como iglesia abarquemos. Es por eso que el apóstol Pablo, hermanos, dice ahí en Gálatas, escribiendo que sufría dolores de parto hasta que Cristo fuese formado en ellos, porque de esto se trata. Que como él mismo lo dijo ahí en Gálatas 2:20, que con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, porque esto es lo que el Señor quiere. Así es que, hermanos, como nos lo muestra este pasaje, Dios quiere que maduremos, que crezcamos, pero con un propósito: ayudar a madurar y crecer a otras personas. De tal manera que ellos hagan lo mismo y ayuden a otros a crecer y a madurar a fin de que estemos firmes, que no seamos llevados por todo viento de doctrina, que hoy en día hay muchísimo, ¿cierto? Hay mucha apostasía, es el peligro en el cual estamos, en donde hay diferentes enseñanzas, pero que muchas de esas enseñanzas, aún cuando llegan a tener un contenido en cierta manera de algunos versículos de la Biblia, son cosas que están alejadas de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros nos mantengamos firmes, que trabajemos juntos, en unidad, en armonía, en ese mismo sentir, sujetos a la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera, llevando a cabo cada uno nuestra actividad propia como miembros de acuerdo a nuestros dones, el cuerpo de Cristo crezca y sea edificado. Porque eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Así es que es por fe que avanzamos enfocándonos en lo esencial, hermanos, enfocándonos en edificar el cuerpo de Cristo. Y en esto, en el Nuevo Testamento, Dios insiste en varios pasajes. Insiste, hermanos, en que hagamos, o todo lo que hagamos sea con este propósito. Por ejemplo, ahí en Romanos 14:19 nos dice: sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si vamos a seguir algo que cumpla con estos dos propósitos, a lo que contribuye a la paz, que podamos estar en paz los unos con los otros, pero también que sea para edificación, a lo que contribuye a la mutua edificación, porque de esto se trata. ¿Qué dice ahí en Romanos? Ya están en Romanos, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 15:2? Otro versículo que nos enfatiza la importancia de la edificación. ¿Qué dice? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Qué importante es que lo que hagamos sea para agradar, que sea de bendición en la vida de nuestro prójimo, en lo que es bueno, con este propósito, para edificación. Que exista esa edificación, que exista ese crecimiento, esa madurez. Primera a los Corintios 4:3, hermanos. Primera a los Corintios 3. Y en ese pasaje, cuando Pablo troca, ¿verdad? En cuanto a los dones y el hablar, los dones milagrosos que tenía que ver, o de señales que tenía que ver con las lenguas, con la profecía, el apóstol Pablo, ¿verdad? Pone en orden esto y les dice que todo lo que hicieran fuera para edificación, porque en la iglesia de Corinto había un desorden. Estaban haciendo las cosas solamente por hacerlo. Estos dones cesaron cuando vino el cumplimiento de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios quedó terminada, pero aún todavía estaban vigentes. Y Pablo pone en orden y les dice que era importante que siguieran estos propósitos, estos objetivos: la edificación, la exhortación y la consolación. Eran lo que debían enfocarse. Miren lo que dice ahí en 1 Corintios 14:3. ¿Qué dice, hermanos? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora la profecía, nosotros sabemos, ya no existe.
La revelación de Dios ha quedado culminada en el cumplimiento, en la terminación de la palabra de Dios. Sin embargo, existe la predicación. Y dice aquí que si alguno habla, si alguno predica, que sea con este objetivo: edificar, exhortar y consolar. Eso es lo que debemos perseguir. Y aquí mismo en el versículo 12 nuevamente nos habla de la edificación. ¿Qué dice? Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Porque ellos anhelaban los dones espirituales, esas capacidades que el Espíritu Santo imparte, ¿verdad?, a cada uno de nosotros en el momento de nuestra salvación. Y les dice Pablo, sí, eso es muy bueno y el Espíritu Santo nos lo da, pero es necesario procurar abundar en ellos con un propósito: la edificación. Que sea para edificar el cuerpo de Cristo, que sea para la edificación de la iglesia. Y lo mismo ahí en el versículo 26, hermanos. ¿Qué dice 1 Corintios 14, 26? ¿Qué dicen? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Todo lo que hacemos, hermanos, debe de ser en primer lugar para honra y gloria de nuestro Dios, como lo dice aquí en 1 Corintios 13:10, pero también, hermanos, qué importante es que sea con este propósito: para edificación. Para edificación, para que realmente podamos ser fortalecidos, que podamos crecer, podamos madurar. Lo mismo en 2 Corintios 12:19. Vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 19, y ahí es donde nos damos cuenta que cada momento, como el momento que nosotros estamos teniendo, o como el momento que ustedes tal vez tuvieron ahí, ¿verdad?, antes de la enseñanza en sus hogares, o tal vez en otros momentos podemos darnos cuenta que cada momento, no solamente lo podemos, es necesario que lo aprovechemos para edificación, para que podamos ser edificados. ¿Qué dice 2 Corintios 12, versículo 19? Dice: ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Porque estaban sucediendo cosas como, ahí no lo hemos aprendido, ¿verdad?, a leer 2 Corintios, 1 Corintios, lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Pablo les habla fuerte, pero aquí les habla y les dice, bueno, realmente no nos estamos disculpando con ustedes. Esto lo hacemos porque es lo que Dios quería que hablaran con ellos, pero todo lo hacían porque les amaban para su edificación. Porque eso es lo que debemos de buscar, la edificación. La edificación de nuestra esposa, la edificación del esposo, la edificación de los hijos, de los padres. Pero lo mismo es cuando hablamos, cuando tratamos, cuando convivimos con otras personas. Y lo mismo ha de ser cuando estamos en la iglesia. Porque ese es el propósito por el cual ha sido establecida, instituida la iglesia. Según a los Corintios 13, ahí adelantito en el versículo 10, ¿qué dice? Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Porque eso es lo que se trata, que exista edificación, edificación. Y lo mismo en Efesios, hermanos. Vamos a Efesios 2, 19 al 22. ¿Será importante la edificación, hermanos? Varios pasajes que estamos leyendo, nuestro Señor Jesucristo nos insiste en cuanto a que lo que hagamos sea con este propósito, para edificación. Y lo mismo vemos aquí en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, en donde nos habla de la gran bendición que tenemos de pertenecer a la familia de Dios. ¿Qué dice el 19 al 22? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y luego el 20, ya que somos miembros de la familia de Dios, ¿qué dice el 20? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, porque no podemos edificar sobre otro fundamento, más que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Como Pablo también lo dice en la primera carta, dice, siendo edificados sobre el fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en el 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, qué importante es que nosotros como iglesia seamos edificados, ¿verdad? Dice, habla aquí de bien coordinados, de estar unidos, como lo dice también ahí en Efesios 4, y entonces se va dando ese crecimiento para hacer lo que el Señor quiere que seamos, un templo santo, santo en el Señor, la iglesia sin mancha, ¿verdad? Como el Señor quiere que seamos, hermanos. Y lo mismo en Efesios 4:29, ahí adelantito, hermanos, Efesios 4:29, en donde nos exhorta a que todo lo que hablemos sea para edificación. ¿Qué dice Efesios 4, versículo 29? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Como ya lo hemos visto, ¿verdad? Estamos estudiando los miércoles ahí sobre ese versículo. Bueno, ahorita nos hemos estacionado ahí donde dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, este domingo hicimos ahí una pausa, ¿verdad? Llevaba ya mi tema preparado, pero gracias a Dios hubo invitados, ¿verdad? Y pudimos tratar un tema evangelístico, pero vamos a estar hablando sobre el amor, pero comienza hablando de ser ejemplo en palabra. Y luego aquí el versículo que mencionábamos, que no nada más es hablar por hablar. Necesitamos hablar con sabiduría, pedirle a nuestro Dios que Él ponga guarda a nuestros labios, porque el propósito es que todo lo que salga de nuestra boca sea para edificación, que sea de bendición. ¿Qué dice, hermanos? Nuevamente, Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de dar gracia a los oyentes. Y en Primera de Pedro, hermanos, 2:5, es el último versículo que veremos aquí en este punto sobre la importancia de la edificación, lo que Dios quiere, que esa es la razón de existir de la iglesia y por lo tanto de nosotros como sus hijos, como cristianos. Primera de Pedro 2:5. Qué importante es esto, hermanos, qué bien que nosotros conocemos del Señor, si es que ya le conocemos, que tenemos la seguridad de la salvación, porque eso es lo que nos distingue de aquellas personas que no son salvas, ¿cierto? Y hoy en día muchos grupos hablan acerca de recibir a Cristo, ¿cierto? Y hablan, inclusive en la mañana iba platicando con el taxista y yo le pregunté, ¿verdad? Si él estaba seguro de que al morir iba a estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y él me dijo que sí. Yo le pregunté por qué. Y ahí es donde ya, ¿verdad? Tambaleó un poco y me dijo, bueno, pues creo que es por la vida que he llevado, por las obras. Y comencé a hablarle, ¿no? Comencé lo que la palabra de Dios dice, citándole Efesios 2:8 y 9, pero realmente no tenía esa seguridad. Y eso es, hermanos, la bendición que nosotros tenemos. ¿Amén? Porque podemos estar seguros que al morir vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, hermanos. Vamos a estar allá en la presencia de nuestro Dios. Y es importante que lo compartamos con otros. Pero ¿qué dice Primera de Pedro, hermanos, 2, versículo 5? Ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, porque es necesario que crezcamos, que maduremos. Así que, hermanos, ¿cuál es el propósito por el cual la iglesia existe? ¿Cuál es? La edificación. Ya vimos dos anteriormente, estamos viendo el tercero, es la edificación. La edificación del cuerpo de Cristo. Pero ahora, ¿qué es la edificación? ¿Qué es esa edificación de la cual la palabra de Dios nos habla y por la cual Cristo ha instituido su iglesia y que quiere que nosotros llevamos a cabo, que todo lo que hagamos sea con este objetivo? ¿Qué es? Bueno, el término edificación se traduce del griego oikodomeo. Esta es una palabra griega compuesta que significa, viene de dos palabras, oikos, que significa hogar o casa. Hogar o casa, y domeo, que tiene que ver con construir. Así que esta palabra edificación se refiere al acto de construir, como cuando se edifica una casa, cuando se levanta un edificio. Sin embargo, en el sentido espiritual, la edificación va más allá,
Pues tiene que ver con la restauración del alma, porque eso es lo que se hace, ¿no? Muchas veces que está edificando la casa y se restauran muchas cosas, con la restauración del alma, el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter de los creyentes. Algunos comentaristas dicen que esta palabra edificación tiene que ver o viene de la misma palabra que se utiliza para cuando se restauran los huesos. Un hueso que ha sido roto, que se ha quebrado y es restaurado, tiene que ver con esta palabra, ¿verdad? O con remendar redes, ¿verdad? ¿Y qué ilustrativo es esto? Porque ¿cuántas de nosotros, hermanos, no venimos buscando al Señor para que Él remiende nuestras vidas? Para que Él remiende nuestras almas, para que Él nos restaure, para que Él nos sane. Así que la edificación espiritual tiene que ver con la restauración del alma, el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter de los creyentes. No es cualquier cosa, pero qué importante es la edificación. Es por eso que no podía quedarse en los propósitos, en la razón de existir, solamente, ¿verdad?, en la obra evangelística y en la obra misionera. El Señor quiere que seamos edificados. El Señor quiere que seamos restaurados. El Señor quiere que nosotros que crezcamos espiritualmente, pero que también nuestro carácter se fortalezca, nuestro carácter se desarrolle, a fin de que pueda ser más semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo, hermanos, que si bien es especialmente necesario en la vida de los nuevos convertidos, no es exclusivo para ellos, ¿cierto? No podríamos decir nosotros que tal ya llevamos 1, 5, 6, 10 años de cristianos, decir, bueno, ya la edificación es para los que van comenzando. Ya nosotros ya a estas alturas ya no necesitamos, ¿verdad?, edificar nuestra vida. No, esto es algo necesario que necesitamos seguir creciendo hasta alcanzar la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo va a suceder esto? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, hasta que estemos en su presencia. Mientras tanto, hermanos, necesitamos ser edificados, por lo que la edificación es un proceso continuo en el que toda la iglesia debe de estar involucrada. Debe de estar involucrada, debemos de estar participando, debemos de involucrarnos, ser parte para que se pueda lograr. Pero terminemos, hermanos, ¿cómo se logra la edificación? ¿Cómo se logra esta edificación? Ya hemos estudiado, hemos pasado por este capítulo, pero vamos a mencionarlo, hermanos, recordarlo. Efesios 4. En este capítulo de Efesios 4, el apóstol Pablo nos muestra 3 cosas muy importantes. No son las únicas que se requieren para la edificación, son muchas cosas, pero nos muestra 3 cosas muy importantes, hermanos. ¿Cómo se logra la edificación? En primer lugar, andando como es digno del llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es como se logra la edificación. Andando, porque comienza este capítulo invitándonos a andar, ¿cierto? Como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y nos habla de cómo es ese andar. Dice ahí del versículo 1 al 3, ¿me ayudan a leer lo que dice? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que ya estudiamos eso, es por fe que avanzamos y necesitamos andar como el Señor quiere, hermanos, como el Señor nos lo marca. Pero aquí podemos ver, hermanos, qué importante es que andemos como es digno de nuestro Señor en humildad. No puede haber edificación si no hay humildad para reconocer que necesitamos ser edificados. Pero tampoco no puede haber edificación si no somos humildes para poder ayudar a otros a ser edificados, poderles ayudar a crecer en su vida. Lo mismo es con la mansedumbre, porque dice ahí en Gálatas capítulo 6, en el versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué dice? Espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Se requiere la mansedumbre. Se requiere ese poder bajo control para poder ayudar a otros, esa docilidad para poder ser edificados por nuestro Señor Jesucristo y entonces poder ayudar a otros a ser edificados. Y luego también nos dice aquí en Efesios 4, ese andar como es digno del Señor, dice que seamos pacientes y nos soportemos los unos a los otros. Dice en el versículo 2, ¿me ayudan? ¿Qué dice? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros
en amor. Hermanos, qué importante es eso. Ya lo hemos estudiado. Para poder edificarnos los unos a los otros, para que exista la edificación se requiere paciencia. Estuvimos dedicando ya varios miércoles para estar hablando de la paciencia. Esa paciencia que es muy importante para nuestra vida, hermanos, y que Dios quiere que la empleemos para poder ayudar a otros y que nos soportemos los unos a los otros. Pero luego dice ahí algo muy importante. Dice paciencia los unos a los otros en amor. Que nos soportemos con paciencia los unos a los otros, y dice en amor. Y es que, hermanos, el amor no hace mal al prójimo, ¿sí? No hace mal al prójimo. Jamás dañaremos a alguien en amarlo correctamente, ¿cierto? Y bajo esos límites, como Dios quiere, pero no hace mal al prójimo, al contrario, beneficia grandemente su vida, por lo que la palabra de Dios dice que es el vínculo perfecto. De ahí que ahí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 14 nos dice nuestro Dios a través del apóstol Pablo: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Con amor. Porque el amor, hermanos, es lo que nos ha de permitir llevar a cabo la obra como nuestro Dios quiere. No perdamos de vista, hermanos, que el conocimiento es importante y la palabra de Dios nos invita y nos exhorta a crecer en conocimiento. Pero dice la palabra de Dios que el amor sin conocimiento envanece, nos infla, nos enorgullece, ¿cierto? Y muchas veces hace que nos volvamos arrogantes y que nos jactemos, pero el amor edifica. De tal manera que cuando hay conocimiento y hay amor, hay una gran edificación. ¿Qué dice ahí en Romanos capítulo 8, hermanos, versículo 1? Romanos 8:1, porque necesitamos crecer en conocimiento. Es por eso que necesitamos escudriñar la palabra de nuestro Dios. Es por eso que necesitamos aprender lo que nuestro Dios nos muestra en su palabra. Hermanos, pero no debemos dejar a un lado el amor. Eso es lo principal. Por eso nos invita ahí en Pablo, escribiendo a los colosenses, a vestirnos de amor. ¿Qué dice Romanos 8:1, hermanos? Romanos 8:1. Creo que me equivoqué. Sí, gracias, hermano, pero creo que entonces debe ser, a ver, 1 Corintios 8:1. Sí, es 1 Corintios 8:1. Porque ese está bien, ¿verdad? Pero es el 1 del capítulo 8 de 1 Corintios. ¿Qué dice, hermanos? 1 Corintios 8:1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor nos lleva a hacer lo que Dios quiere que hagamos en beneficio de los demás, de tal manera que los demás sean beneficiados. El amor nos lleva a dejar cosas que son, como aquí lo está hablando Pablo en cuanto a los ídolos, que son piedra de tropiezo a otros. Y alguno puede decir, ¿pero por qué? Pues un ídolo, ¿qué es? Yo sé que un ídolo no es nada. Yo adoro y glorifico a Dios, ¿cierto? Es el conocimiento que tenemos. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que eso está haciendo mal a mi prójimo, que esto está dañando, que le está haciendo piedra de tropiezo. Y dice, entonces, no voy a comer carne jamás. Si eso perjudica, si eso hace daño. ¿Y qué necesidad es eso, hermanos, en verdad, en nuestras relaciones? ¿Cuántos matrimonios, hermanos, se han venido abajo, han tenido muchísimos problemas, inclusive hasta se han separado porque no han cedido, ¿cierto? No han cedido en beneficio del otro. ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a dejar de hacer esto? Si le molesta es su problema, ¿o no? Muchas veces se llega a decir, ¿pero por qué? Si esto está dañando a mi familia, ¿pero por qué? Pues si no está mal, yo lo voy a seguir haciendo. Es por eso que dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica, y lo mismo pasa en la iglesia, que muchas veces en ese conocimiento que tenemos nos envanecemos, ¿verdad? Y entonces nos volvemos orgullosos y en lugar de hacer lo que es de bendición y de edificación para los demás, pues hacemos lo que es de piedra de tropiezo para los demás. Así que los dones, hermanos, sin amor solo hacen ruido, y un ruido que molesta y que incomoda, al igual que nuestras obras sin amor, dice el apóstol Pablo, llegan a ser vanas. Vamos a 1 Corintios 13, 1 al 3. Por eso, hermanos, debemos buscar que ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, ¿verdad?, sea lo que fluya a través de nosotros, que es el amor de nuestro Dios. 1 Corintios 13, versículo 1 al versículo 3. ¿Qué dice? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor,
Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cómo se da la edificación, hermanos? Andando como nuestro Señor quiere, como es digno de Él. Y es necesario que nos vistamos de amor, que esté presente el amor, hermanos. Pero también, hermanos, ¿cómo se logra esta edificación? ¿Cómo es este andar digno de nuestro Señor, hermanos? Es necesario que guardemos con diligencia la unidad del Espíritu. Que guardemos esa unidad que ya tenemos en Él. Vamos a recordarlo, aunque ya lo vimos, también es por fe que avanzamos. Hay un tema grabado sobre esto, guardando la unidad. Pero recordémoslo, hermanos, porque sin esto no puede haber edificación. ¿Por qué la primera iglesia fue grandemente edificada? Porque estaban juntos, en armonía, comían juntos, dice, ¿cierto? Con sencillez de corazón, tenían todas las cosas en común y la iglesia crecía y se fortalecía, era edificada grandemente. ¿Qué dice Efesios 4, versículo 3? Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hermanos, en el vínculo de la paz. No solo necesitamos buscar la unidad doctrinal, porque por eso existen las denominaciones. Nuestro Señor Jesucristo no vino a establecer ninguna denominación, ¿cierto? No vino a predicar ninguna religión. Él no vino a decir, ¿verdad? Bueno, pues la denominación o la iglesia que ustedes deben de buscar es la Iglesia Bautista Bíblica de Jerusalén. No, no lo estableció así. Antes se les llamaban los del camino porque predicaban el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Después se les llamó cristianos en Antioquía porque estaban siguiendo al Señor Jesucristo, seguidores de Él. Pero Él no estableció una denominación. Las denominaciones se hicieron ¿por qué? Por las diferentes interpretaciones que se le ha dado a la palabra de Dios. Diferentes interpretaciones que ha llevado a diferentes doctrinas, ¿cierto? Y es por eso que está así, la doctrina bautista, la doctrina pentecostal. Y hay muchas doctrinas. Hermanos, no solamente necesitamos la unidad doctrinal, buscar la sana doctrina, el creer lo mismo que enseña la palabra de Dios y lo que es la palabra de Dios, interpretando bajo el control, la ayuda del Espíritu Santo de una manera, la palabra de Dios, la manera correcta. No solo necesitamos buscar esa unidad, sino también la unidad de nuestras relaciones. La unidad en nuestras relaciones los unos con los otros al llevarnos bien y pasar tiempo juntos, el convivir, el disfrutar de esos momentos, hermanos, y la unidad en el servicio al trabajar juntos en la obra persiguiendo los mismos propósitos, teniendo el mismo sentir, buscar las mismas cosas. Que en la iglesia crece, dirigirnos hacia lo mismo, enfocarnos hacia lo mismo, lo que nuestro Señor quiere, hermanos. Necesitamos buscar esa unidad. Una unidad doctrinal, creer lo mismo, una unidad relacional, si así se le podría decir, en el cual podamos llevarnos bien y pasar tiempo juntos, pero también una unidad en cuanto al servicio, servicial o en cuanto al servicio, al trabajar juntos en la obra, persiguiendo los mismos propósitos. ¿Cómo podemos, hermanos, edificarnos los unos a los otros? Andando de acuerdo a este llamamiento de nuestro Señor, que ahí mismo nos dice en el vínculo de la paz. Eso nos habla de procurar la paz, los unos con los otros. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque cuando no hay paz, hermanos, no puede haber edificación. Miren, ahorita me acordé de un versículo. Vamos a Hechos. A ver si es ese capítulo. Hechos 9, donde las iglesias eran edificadas. Una de las cosas que se necesita para la edificación es el temor de Dios, como aquí aparece y vamos a estar viendo. No recuerdo el versículo, hermanos, pero dice que las iglesias eran edificadas, andando en el temor del Señor o de Jehová. A ver si me ayudan a encontrarlo. Gracias Heriberto. Ahí está. ¿Qué dice, hermanos? Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Y eran qué? Edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. 3 elementos para que exista la edificación: paz, el temor del Señor y la llenura del Espíritu Santo, la fortaleza del Espíritu Santo. Pero dice que las iglesias tenían paz por toda Judea.
Porque ¿quién se había convertido? Saulo, aquel que asolaba la iglesia, que perseguía a los cristianos. Pero cuando él viene a los pies del Señor, en este mismo capítulo se entrega a él, dice que entonces las iglesias tenían paz y entonces eran edificadas. Cuando hay paz, hay edificación. Y eso es un elemento muy importante. ¿Cómo se logra la edificación? Allá en Efesios, hermanos, capítulo 4, después de que nos habla del andar digno, como es digno del Señor, que debemos procurar en nuestras vidas, depender del Señor para que esto suceda, nos habla acerca de un funcionamiento correcto, el cual es necesario que la iglesia tenga para que haya edificación. Ahí desde el versículo 7 hasta el versículo 16, en donde nos habla primero, comienza a hablarnos de los dones, pero luego en el 11 habla acerca, como leíamos, de lo que hizo Cristo, que instituyó líderes en la iglesia, apóstoles, que ahora son los predicadores, misioneros, son los misioneros de ahora, profetas, que son los predicadores de ahora, evangelistas y pastores y maestros. Pero esto los instituyó con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Perfeccionar a los santos, capacitarlos, completarlos, ayudarles a seguir creciendo en su vida espiritual, instruirlos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para que se lleve a cabo la edificación del cuerpo de Cristo. Qué importante es que nosotros funcionemos de esta manera, que busquemos que todo lo que se haga sea para que seamos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo, que estemos firmes, como lo dice el versículo 14, que sigamos la verdad en amor, sujetos a Cristo y entonces unidos, cada uno llevando a cabo nuestra actividad propia, de acuerdo a nuestros dones, tomando nuestro lugar y desarrollando nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo crezca y sea edificado. Miren, terminemos leyendo estos versículos, el versículo 15 y el versículo 16 nuevamente. ¿Qué dice? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuándo, hermanos? Cuando funcionemos correctamente como iglesia. Algunos han llamado estos versículos la filosofía de trabajo de la iglesia, que nuestro Señor nos ha dejado para que nosotros podamos hacer la obra como Él quiere que la hagamos, que funcionemos como Él quiere que funcionemos, hermanos. Entonces, qué importante es esto, pero también, hermanos, ¿cómo se da la edificación? Después de esto, ya también lo estudiamos, nos habla de la importancia de tener una vida de renuncia constante. Renuncia constante, desde el versículo 17 hasta el versículo 31. ¿Qué dice el 17, hermanos? Leámoslo para poder repasar. No vamos a leer todo el capítulo, pero para podernos acordar de qué está hablando. ¿Qué dice el 17? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y ya estudiamos también esto. Es por fe que avanzamos, ¿lo recuerdan? Avanzamos. ¿Cómo, hermanos? Pues renunciando al viejo hombre, renunciando a nuestra vida pasada, a los apetitos y las obras de la carne, a todo, no solo lo que contrista al Espíritu Santo, sino que estorba, sino que impide, sino que daña a la edificación. No puede haber edificación, hermanos, si nosotros no vivimos de acuerdo a esa nueva vida que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos tener una vida de renuncia constante. Hace 8 días en la tarde veíamos qué importante es ir en pos de nuestro Señor Jesucristo, lo cual incluye el negarnos a nosotros mismos. Tenemos que tener una vida de renuncia constante, hermanos, a la vida pasada, al viejo hombre, a todo lo que no solo contrista al Espíritu Santo, sino que también estorba e impide y daña la edificación. Pero también en el último versículo de este capítulo, Pablo también nos muestra, hermanos, después de que habla de quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, lo que tenemos que renunciar en nuestra vida para que haya esa edificación en nuestra vida y en la de otros. Luego dice en el 32, ¿qué dice? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo se puede dar una edificación, hermanos? Procurando lo que propicia la edificación. ¿Qué es lo que propicia, hermanos? La benignidad, la misericordia,
el perdón como el Señor nos ha perdonado. Y es que la iglesia, hermanos, es un cuerpo en donde es necesario que cada miembro desarrolle la actividad propia que el Espíritu Santo le ha comisionado a través de sus dones y que Dios quiere que todos y cada uno llevemos a cabo. Pero es importante, hermanos, que lo hagamos procurando esto, procurando esta manera de vivir. Y si le seguimos, hermanos, encontramos más cosas, ¿o no? Ahí en el 5 dice, andando como hijos de luz. Después nos habla, hermanos, de la importancia de aprovechar bien el tiempo, andar siendo diligentes, no como necios, sino como sabios. Nos habla de la llenura del Espíritu Santo, nos habla de la importancia de nuestras relaciones los unos con los otros en el matrimonio, padres e hijos, inclusive en nuestro trabajo, porque qué importante, todo lo que afecta a nuestra vida va a afectar la edificación. Qué importante es, hermanos, que nosotros lo hagamos. Pero otras dos cositas más, hermanos. ¿Cómo se logra la edificación? No lo encontramos aquí, pero lo podemos ver en la palabra de Dios. Número 5, asistiendo fielmente a la iglesia. No puede haber edificación sin esto. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos 10. Y quiero animarles, hermanos, a que sigamos asistiendo. Gracias a Dios, hoy en la mañana tuvimos una muy buena asistencia. Amén. Gracias a Dios, pero les animo, hermanos. Este año lo hemos tomado para darle esa estabilidad a la iglesia. Pero qué importante es, hermanos, que nos congreguemos, que nos mantengamos firmes, como dice el 23, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y luego que dice el 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo, hermanos, nos podemos? Es necesario vernos, ¿verdad? Animarnos, estimularnos. Y dice en el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ya lo vimos también. Es por fe que avanzamos, no dejando de congregarnos, sino congregarnos fielmente. ¿En dónde vamos a practicar los unos a los otros? ¿En dónde vamos a cumplir los propósitos de nuestro Dios? Desde nuestros hogares hay muchas cosas que necesitamos hacer, ¿verdad? Y en donde nos movemos, pero Dios quiere que lo hagamos en la iglesia, que asistamos fielmente. Y por último, hermanos, lo que veremos hoy, ¿cómo se logra esta edificación? Perseverando en la oración. No debemos dejar de orar. Necesitamos perseverar en la oración. Este es el ejemplo de la primera iglesia. Miren, vamos a Hechos 2:42. Hechos 2:42. Perseverar en la oración. No dejar de orar. Ser constantes, como nos lo enseña la palabra de Dios, en la oración. Hechos 2:42. ¿Qué dice, hermanos? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraban? Perseveraban en la doctrina sana, bíblica de nuestro Señor Jesucristo, que los apóstoles habían apropiado, en la comunión unos con otros, que tiene que ver con la unidad, ¿verdad? Comían juntos, dice ahí en el versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿verdad? Ahí en la comunión unos con otros, en el estar en paz unos con otros, en unidad, en armonía, en el partimiento del pan, que tiene que ver con las ordenanzas de la iglesia, la cena del Señor, ¿verdad? El bautismo, pero dice, y en las oraciones. Y en las oraciones. Esto es lo mismo que Dios quiere que hagamos nosotros como su iglesia. Que no dejemos de orar, que perseveremos, orar los unos por los otros. Qué bendición es, hermanos, el escuchar a una persona que le diga, estoy orando por ti, ¿o no? Estoy orando por ti. Qué bendición es eso. Qué bendición, porque necesitamos la oración. Pero qué bendición es también orar por los demás. Porque Dios nos manda a orar por los demás, los unos por los otros, ahí mismo en Efesios, pero en el capítulo 6, en el versículo 18, cuando Pablo termina de hablar de la armadura de Dios, habla del potencializador de la armadura, el cual es la oración. Miren lo que dice Efesios 6, versículo 18, ¿qué dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quiénes? Por todos los santos, por todos los santos. Y luego dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él
como debo de hablar, porque es como si Pablo dijera, yo también lo necesito. No se olviden de orar por mí, que lo necesito, porque todos necesitamos la oración, hermano. Necesitamos perseverar en la oración, hermanos. Así que oremos cada día por la edificación de la iglesia. Oremos cada día por la edificación de las familias, porque la iglesia se compone de familias. Oremos cada día por la edificación de los pequeñitos, de los niños, que sigan creciendo, que sigan aprendiendo del Señor, que sigan siendo instruidos, ¿verdad?, en la palabra de nuestro Dios, para que ellos se mantengan firmes y los propósitos de nuestro Dios se cumplan. Oremos por los adolescentes, por los jóvenes, que sean edificados. Gracias a Dios por la reunión que tuvieron ayer, por cómo el Señor está edificando sus vidas. Oremos por ellos, oremos por los matrimonios. Hermanos, es un tiempo difícil para los matrimonios hoy en día. Muchos matrimonios están pasando por situaciones, por circunstancias adversas, difíciles, problemas. El enemigo quiere acabar con el matrimonio porque sabe que si el matrimonio se divide, se destruye, la familia será destruida de la misma manera. Oremos por la edificación de los matrimonios. Oremos por la edificación de las damas. Este próximo martes aprovechamos para dar el comercial. Hay reunión de damas para que sean edificadas, para que sigan siendo acrecentadas, para que sigan siendo fortalecidas, para que sigan siendo desafiadas a través de la palabra de Dios. Oremos por los varones. Gracias a Dios el Señor nos estará permitiendo este próximo fin de semana tener un retiro de varones. Oremos para que sea de bendición, que el Señor nos ayude, que los propósitos se puedan cumplir, ¿verdad? Que podamos ser, yo lo que le digo a Lucy, yo quiero que cuando tú regreses bien, que sea de bendición para ti ese retiro cuando se han ido, porque sé que si es de bendición para ella, lo será también para nosotros. Y que lo mismo sea de bendición para nosotros, para que cuando regresemos de ese retiro podamos ser de bendición a nuestras familias, a nuestros hogares, a la iglesia. Hermanos, oremos por la edificación de las personas mayores, de los adultos mayores, que el Señor siga fortaleciendo, les siga ayudando a crecer. Algunos batallan, ¿verdad?, con algunos pensamientos, con algunas circunstancias, ¿verdad? A veces llegan algunos a deprimirse, a desanimarle, que el Señor aliente su corazón. Ellos son de gran utilidad en las iglesias, amén. Que el Señor los ayude, que los siga usando, que sean parte de esa edificación, que el Señor los sostenga, hermanos. Oremos por la edificación de la iglesia. Oremos, hermanos, que el Señor nos ayude a cumplir con este propósito. Qué importante es adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Qué importante es, hermano, dar testimonio del evangelio a través de la obra evangelística y la obra misionera. Pero qué importante también es, hermanos, edificar el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo nos necesita a cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros como miembros tenemos un lugar y tenemos una función que el Señor quiere que desarrollemos. Hermanos, pongámonos en las manos de nuestro Señor. Pidámosle que Él nos use de tal manera que este propósito se cumpla. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, este otro propósito que tienes para tu iglesia, para cada uno de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser parte de esta edificación. Ayúdanos a tomar nuestro lugar, ayúdanos a desarrollar nuestra función, de acuerdo a esos dones que nos has dado. Ayúdanos a vencer lo que pudiera estarnos estorbando para que no seamos parte de esta edificación. De tal manera, Señor, que nos involucremos, que participemos, Señor, y que seamos usados en tu obra, para que como un cuerpo podamos estar llevando a cabo esta edificación y que tú puedas darnos ese crecimiento que solamente tú puedes dar. Ayúdanos, Señor. Te pedimos, Señor, por cada una de las iglesias aquí en Querétaro, Señor, que están predicando la sana doctrina, que están buscando hacer lo mismo en diferentes zonas, diferentes áreas de la ciudad, que tú les uses, que tú les ayudes a perseguir estos mismos propósitos, que la edificación se esté llevando a cabo también en esas iglesias. Te pedimos por Monte Sinaí que nos ayudes a hacer una iglesia que esté interesada, que esté preocupada, que esté involucrada en este propósito, la edificación de las almas, de cada una de las personas que asiste, que se congregue, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a cumplir con la razón de existir de tu iglesia, adorarte y glorificarte, dar testimonio de tu evangelio a través de la obra evangelística y misionera,
pero también, Señor, ayúdanos a edificar el cuerpo de Cristo, edificarnos los unos a los otros. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote que tú nos uses. Y así, con rostros inclinados y ojos cerrados, ¿estás participando en la edificación de la iglesia? ¿Estás involucrado o involucrada en lo que tiene que ver con la edificación? ¿Estás tomando tu lugar? ¿Estás desarrollando tu función? ¿Estás andando como es digno del Señor? ¿Te estás involucrando en este funcionamiento correcto? ¿Estás en esa renuncia constante en aquello que estorba, impide y daña la edificación? ¿Estás procurando lo que promueve la edificación? Que el Señor nos ayude. Y si algo de esto tal vez ha estado batallándole, pídele perdón al Señor, pídele que te ayude y das los ajustes necesarios. Señor, gracias por este tiempo. Nos ponemos en tus benditas manos. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con el programa, pero desde aquí, hermanos, les mandamos un fuerte abrazo. ¿Amén, hermanos? Amén. Vamos a continuar. Gracias a Dios, pastor, por la enseñanza. Hermanos, nada más recordarles nuevamente, reunión de damas este martes, 9:30 de la mañana. Ahí las esperamos. Bueno, las espera mi esposa y la hermana Luz y la hermana Laura. Yo no, hermanos. Ahí los esperan. Y también, varones, hermanos, anótense. Necesitamos que se anoten para saber cuántos vamos a ir y ver qué necesidades tenemos de vehículos, de alimentos, de todo lo que sea necesario, hermanos. Por favor, anótese ahí con el pastor o con un servidor o con Cris también ahí pueden anotarse, hermanos. Jóvenes, dentro de 15 días los esperamos. Y también les recordamos, hermanos, están solicitando ahí apoyo con arreglos para Navidad, no luces, no se pueden conectar, pero cualquier adorno navideño que puedan donar a la iglesia para poderla adornar sería muy bueno, hermano, de bendición. Si tiene alguna, no sé si existan luces con pilas. También es correcto, ahora ya hay, ¿verdad? Luces con pila, de esas luces LED, también nos podría funcionar. Si gustan también ofrendar de esas, sería también muy bueno. Bien, hermanos, vamos a terminar este tiempo con un coro, vamos a cantar un coro. No lo teníamos planeado, hermanos, ¿cuál les gustaría? Tengo vida nueva, hablando de la... Sí. Tengo vida nueva. La otra voy a tener que subir. Espérenme, hermanos, déjenme acomodo porque tengo vida nueva 56. ¿Sí? ¿Lo tienes, hermano? Pues en pie, hermanos, vamos a alabar después de este coro estamos despedidos, ¿no? De mi vida. Toma. Gracias. Nada más cántala porque luego nos ponemos nerviosos y se nos olvida la letra. En mi vida ha sucedido algo muy especial. He sabido lo que dice del Señor. Cristo dice, si tú le abres tu corazón a Él te da una vida nueva. Tengo vida nueva, 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 tengo vida nueva. Hay muchas cosas que agobian nuestras vidas y a veces no las podemos evitar, pero Cristo puede darte una vida abundante. Él te da una vida nueva. Tengo vida nueva, tengo vida nueva, tengo vida nueva.
tengo vida nueva, tengo vida nueva, nueva, tengo vida nueva. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.